Bueno, muy buenas tardes para todos. Esperamos que este rato que vamos a tener de conversación sea muy enriquecedor para todos nosotros. Les quiero contar que cuando uno como lector toma un libro y se queda horas hasta que lo termina, es porque tiene la capacidad de captarlo, algo especial tiene. Eso me pasó en el 2024, cuando por primera vez leí esta novela. Que un libro tenga la capacidad de atraer y atrapar a un lector no es fácil, no siempre es fácil. Todos los lectores somos distintos, pero cuando tiene esa gracia hay que saber qué pasa. En mi caso, la historia me pareció interesante, entretenida, quería saber qué pasaba y al final pude saber muchas cosas, pero hay algunas que todavía no sabemos. Y creo que necesitaremos una buena conversación y otros libros para saber qué pasa. Sobre este libro vamos a conversar con ustedes, pero tenemos varias preguntas con Mercy. Primero, quiero saber, de los que estamos aquí, ¿quiénes hemos tenido el gusto de leer esta novela? 1, 2, 3, 4. Bueno, les quiero decir a los que no se han leído. Si ustedes quieren darse un buen regalo en estas épocas de fin de año, tenemos la próxima semana Acción de Gracias, este es un buen regalo que se pueden dar personalmente. Porque no solo es una buena historia, es entretenida, tiene un hilo conductor que lo tiene uno preguntando sobre qué va a pasar, sino que además tiene mensajes profundos de reflexión sobre la vida personal, sobre lo que hacemos en este mundo, sobre lo que pasa con nosotros y con los seres si queremos, sobre el significado de nuestra vida. Entonces, para los que hemos leído, ahora podremos conversar, y para los que no han leído todavía, pues también podrán preguntar y tendremos algunos temas interesantes. Mercy, primero quiero reiterarle el agradecimiento por esta hermosa novela. Como le conté cuando la leí en el 2024, me encantó. Está bien escrita, es entretenida, llama la atención. Le pregunté mucho si tenía aspectos biográficos, que puede tenerlo, porque como lo van a ver cuando lo disfruten, pues obviamente es una novela, pero hay muchos elementos que se entremezclan con la vida del autor. Eso pasa mucho en los libros, porque aquí hay lugares, personajes, historias que tienen que ver con la vida. Entonces quisiera primero, Mercy, que nos contara, antes de que hablemos del contenido del libro, en su vida personal, en su nacimiento en Cuba, en su vida en España, en Puerto Rico, en California, en la Florida, ese trasegar de su vida, ¿qué tanto se ve reflejada en esta novela? Bueno, lo más importante es lo que yo siempre digo, es que es la verdad más cerca de la mentira. ¿Cómo lo quieren interpretar? Hay partes que son verdad, hay partes que son mentiras, y hay mentiras que pueden ser verdad. La mayoría de las cosas que pasan, es posible que muchas me han pasado a mí, y aquí yo tengo amigas que nos conocemos desde el 7º grado, y son las que saben, y me dicen, Susana, eres tú. Y yo les digo, Susana es Susana, yo soy yo. Pero hay una interacción que es imposible de negar, porque muchas de mis amigas saben lo que ha pasado, pero a lo mejor no saben exactamente cómo pasó y piensan que eso fue la verdad. Y yo a veces ni yo misma sé, porque hay muchas cosas que yo he escrito, que hay veces que Luis Alfonso me pregunta y yo me quedo en el aire. Cuando me preguntó aquella vez del capítulo 11, yo me quedé, yo no me acuerdo qué es lo que escribí, yo no me acuerdo lo que yo escribí. Yo tengo una obra metida en mi cabeza que no me deja vivir, que no me deja pensar, por la noche me vuelve loca, porque la musa te vuelve loca de noche. Y eso básicamente es lo que es. Pero lo que significa que sí hay reflejos de su vida en la obra. Claro, pero claro. Cuando lean el libro, y para los que hemos tenido la fortuna de leerlos, una parte importante de la novela transcurre en un sitio en la Amazonía, en Perú. Ustedes saben, es muy importante, es central para este libro. O sea, parte de lo que viene con el descubrimiento y las reflexiones más profundas, el encuentro de Susana, el ver la doña del abanico, el escuchar la voz que toda la vida ha visto, tiene que ver allá. Ha tenido Mercy la oportunidad de estar en ese sitio especial de encuentro espiritual en el Amazonas, en Perú. Sí, yo he ido a la selva 2 veces. La primera, me pasaron muchas cosas que posiblemente están reflejadas en el libro. Y fui por segunda vez para
cerciorarme que si lo que me había pasado en la primera vez era cierto. Porque yo hay veces que no lo creo. ¿Cómo es posible que me pasó eso a mí? No, imposible, imposible. Y que tienes una voz que te oye y te habla, definitivamente. Todos tenemos una voz. Si le hacemos caso, pues es diferente. Pero háganle caso a la voz, porque la voz es como un subconsciente de lo que te están diciendo. Ten cuidado cuando cruces la calle, si la vas a cruzar de todas formas, hazle caso a tu voz. Es algo bien exquisito que tenemos en la humanidad. Les hago esta pregunta porque muchos de ustedes no se la han leído y espero que no les vamos a dañar el libro, no les vamos a dañar la historia, pero esperamos que haya elementos que sean lo suficientemente interesantes para que ustedes hagan de aquí a sentarse a leerlo. Les apuesto que si se sientan a leerlo, es posible que no se duerman esta noche hasta que no lo terminen. Y sueña conmigo. Y con la doña. Bueno, la doña no aparece hasta más adelante. Bueno, pero se van a ver allá. Sí. Hay un autor muy reconocido en el mundo y en América Latina, que era Jorge Luis Borges, que para muchos, me imagino que muchos de ustedes comparten lo que consentimos tantos en América Latina, un extraordinario escritor. Y él decía que cuando hay un libro es autónomo de su autor, sí. y hay tantos libros cuantos lectores. Si yo leo este libro, para mí será un libro. Si María Teresa lee este libro, será otro. Y si cada uno de ustedes lee el libro, tiene su propio libro. Es más, si lo leen ahora, es una historia que van a tener y dentro de 5 años será otro. Porque los libros, como ustedes lo saben, está influido por lo que uno vive, por las circunstancias en que está. Por eso este libro, que es un hijo de leerse, ya es independiente. Pero tengo 2 preguntas más, las únicas más, sobre esta parte de la vida personal, porque aunque el libro es independiente, es bueno ver ciertas claves de la autora en el libro. Usted me mencionó ahora el capítulo 11, yo más que el capítulo 11 le pregunté por el 20, porque en el 20 usted habla del número 11. Ajá. Las 11:11 de la mañana, el 11 del mes de noviembre, y el número 11 aparece, sobre todo cuando usted lo vea en el capítulo 20, porque tiene de los 66 capítulos que tiene el libro, el 20 tiene ciertas claves muy importantes de la autora. Entonces quiero preguntarle sobre ese tema que podría ser relevante. ¿El número 11 es significativo en la vida? No hablo de Susana, en la vida de Mercy. Constantemente veo 11. Esta mañana vi 11:11, vi una 11, yo nací mayo 11, muchísimas coincidencias con el número 11. Mucha gente lo tiene también. ¿Qué significa? Pues hay gente que dice que son los ángeles, hay otros que dicen que es las cosas que tú ves en el futuro. No sé, no lo sé, pero sí sé que el número 11 para mí es muy significante porque constantemente lo estoy mirando. Y eso lo quería traer aquí a colación porque es un tema que hace parte de la vida personal de la autora, lo ha marcado, pero también tiene que ver con el personaje central de este libro. Y entonces, aunque uno ve que la novela es una novela, es un libro independiente, es una historia distinta, pero hay una serie de elementos que marcan aquí. Y la otra, les dije que tenía 2 preguntas al respecto, es sobre los seres que se han ido. Los abuelos, los suegros, los que no están, pero que para Susana aparecen sobre todo en su estadía en la selva en Perú. ¿Qué tantos de esos personajes que están en este libro están relacionados con los personajes de su familia? ¿Cómo no? Sí. Mi padre, mi madre, mis suegros, mi sobrino, ¿cómo no? Muchos de ellos que ya murieron, ya están en otro mundo, pero que yo los tengo muy cerca y a lo mejor me hablan y a lo mejor no me hablan, pero yo siempre los tengo al lado, siempre los tengo al lado. Es una cosa bien interesante. Muy bien, hemos visto entonces que en este libro, como en tantos otros, la autora se refleja parcialmente en muchos elementos. Ahora vamos a hablar de ciertos mensajes, no de la historia como tal, sino de ciertos elementos que son muy importantes y parecen como una reflexión que quisiera transmitir. Le pregunto por uno de ellos, que lo encuentro varias veces, que es muy importante en el libro y es muy importante en la vida de Susana y tiene que ver con la doña del abanico, es el tema del perdón. ¿Qué significa el perdón en este libro y por qué le da tanto énfasis a ese elemento en la doña del abanico? Yo estuve en la selva y cuando tú estás en este retiro espiritual es como una boca de lobo, cerrada, ni una iluminación ni una lucecita. Y no me preguntes por qué,
hubo una noche que yo estoy, como todos nosotros, nada, en la noche, oscura, y algo me dice, tu mamá. Y de momento recapacito y digo, pobrecita mi mamá, pobrecita mi mamá, como sufrió mi mamá, y yo nunca le di importancia a eso. Yo estaba creciendo, yo tenía mis hijos, tenía mis locuras, tenía mi trabajo, y mi pobre mamá, ¿quién la comprendía? Y ahí fue donde yo dije, perdóname, mami, perdón, perdón y perdón. Y después hubo una parte del retiro donde te explican que hay que perdonar, y es el mensaje del perdón que yo traigo. Y el mensaje del perdón es que perdona y serás perdonado. Tienes que pedirle perdón primero a los que ofendiste, aunque tú creas que no has ofendido a nadie. Tú siempre ofendes a alguien porque la otra persona no te va a decir la ofensa. Y a la misma vez pide perdón para que seas perdonado tú mismo. Y el perdón yo lo pinto como una herida. Una herida, tienes una herida y ahí, esa es una herida que es la ofensa. Y tú cada vez que ves tu herida dices, fulano, mira que me ha hecho locuras, que va imposible, pero vamos a perdonarlo. Y perdonas a la herida. ¿Y qué pasa? La herida se transforma en una cicatriz. Y tú piensas, se terminó la herida. No, la cicatriz te queda. Cada vez que tú ves esa cicatriz, te acuerdas de la herida. Por lo tanto, tienes que perdonar la herida, pero a la misma vez tienes que saber perdonar a la cicatriz. Para cuando vengas y veas la cicatriz, experimentes el perdón. Es bien difícil, no es fácil. A través del tiempo te darás cuenta que si perdonas esa cicatriz, te vas a sentir mejor para el resto de tu vida. Hay un tema que no es central en el libro, no es un tema fundamental, pero hay ciertos elementos en medio de los mensajes y de las historias, tanto de personajes actuales del libro como de algunos de los que hace referencia, que es el tema del suicidio y el tema de las enfermedades mentales. No es central, pero sí hay ciertas alusiones. ¿Y por qué lo traigo ahora? Porque cuando usted dice, mamá perdona, me dice, a veces pasa como que creían que estaba loca, y ahora yo soy la loca. ¿Qué papel juega el elemento de la enfermedad mental y del desespero que puede conducir a algunos al suicidio? Todas las familias tienen algún tipo de alguien con enfermedad mental. Todas, no me digan que no, todas. Lo tienes a tu lado y no te das cuenta. ¿Y qué es lo que pasa? Fulanita está loca. Y fulanita está loca, pero tú no sabes que fulanita está loca porque necesita, está dando gritos de ayúdenme. Y entonces hay veces que te das cuenta ya muy tarde, cuando esa persona ya se fue. Pero cuando esa persona ya se fue y te das cuenta que necesitaba tu ayuda, es cuando yo empecé, perdóname. Porque yo en aquel entonces, yo no sé quién es el que necesita mi ayuda. Ahora más que nunca, tienes a todas ellas, aquellas personas que están enfatizando la enfermedad mental. Hace 40 años, ¿no? Hace 40 años nadie tenía idea, te decían, fulana está loca, son excéntricas, está loca. Y que ibas al médico y le daban pastillas, y más pastillas. Y así no se va a curar. Y muere, fulanita se murió, y ya. Pero entonces al cabo del tiempo dice, no estaba loca, es que necesitaba ayuda. Y es lo que tenemos que ver ahora. Aquellas personas que necesitan ayuda, que sabemos que necesitan la ayuda, ayudémosla, le demos una mano, por favor. Quiero invitarlos en este momento, ahora vamos a hablar sobre cómo escribió el libro, vamos a hablar de una canción en especial, luego del tema en inglés, pero aquí 4 levantamos la mano los que hemos leído el libro. Entonces, por favor, 1 persona, 2 personas, ¿quién más? 3, perfecto. Entonces le voy a pedir a cada uno de ustedes que nos cuente, nos compartan un minuto qué significó este libro, esta novela, La Doña del Abanico. Adelante. Ay, Dios. Quizás sería injusto que yo empezara conmigo porque conozco muy bien la historia, lo viví. La música se refiere a cuando ella era niña. El cuento lo he escuchado de muchas maneras,
varias personas en su familia. Pero su padre, que en paz descanse, contaba de que cuando ella era niña, cuando era bebé, le costaba mucho trabajo dormirse. Entonces, cuando empezaba a llorar, la levantaban de la cuna y él trataba de dormirla cantándole vacilón, qué rico vacilón. Cha, cha, cha. Cha, 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 qué rico cha, cha. Y así se quedaba dormida, o sea que era pachanguera desde bebé. Pachanguera. Y ese es el significado de la canción. De la canción y la novela, cuando se leyó la novela. Obviamente, como ella dice, uno nunca sabe, yo sé dónde se termina la verdad, empieza la ficción, ¿no? Pero está tan bien elaborada y tan entrelazada que es imposible de determinarlo. O sea, para el que no sepa, lo hizo muy bien. Claro, y como usted sabe, la inmensa mayoría no conocemos la vida. Muchos no habrán visto ni la verán nunca en la vida. Entonces, simplemente se encuentran con este libro y ahí está el encanto. Los que conocen de cerca empiezan a relacionarlo con lo que ven. Esa es una historia, pero cuando se desprenden de eso, ven otra dimensión. Por favor, nos comparte su impresión. Sí, cómo no. Con la novela. Yo conozco a Mercy desde que éramos pequeñas, desde 8º grado, 9º grado. Y Mercy siempre fue una gran escritora cuando estábamos en la escuela y compartimos muchas experiencias porque las dos escribíamos temas para el club de forensics y bueno, eran sí, y competíamos en discursos originales y eso. Y Mercy siempre tuvo mucho talento y yo siempre la he admirado mucho. Cuando ella me habló de su libro y yo lo compré y lo empecé a leer, yo soy una de las personas que empecé a leer el libro y no lo pude soltar, lo leí completo, sí. Porque enseguida me atrajo la historia, yo pude distinguir cosas de la vida de ella porque la conozco. Y aparte me fascinó toda la historia como ella elaboró los temas y el final, cuando se habla del perdón y todo, me llegó mucho porque yo comparto la misma opinión y la verdad que felicidades, es fantástico el libro y lo disfruté muchísimo. Gracias por compartir. La otra lectora del libro. La otra lectora, yo también conozco a Mercy desde hace, ¿cuánto? 40 y pico, si no más de 50 años, como unos 54 años. Y yo leía el libro y yo veía a Mercy, sin embargo, habían dicho, esto será verdad, esto habrá pasado, esto yo no sabía. Y una cosa que me gustó mucho del libro, yo acepto mi ignorancia. Yo no sabía nada de eso de la ayahuasca, para mí el ayahuasca, eso era el LSD de los años 60, los años 70. Y eso me motivó a buscar información y a enterarme de lo que era la ayahuasca y lo que la gente hablaba de lo que le pasaba cuando... A mí me gustó mucho el libro. Qué bueno. Ahora vamos a Mercy, cuéntenos por favor el proceso de escribir este libro, porque usted cuenta aquí, y como lo han dicho quienes la conocen, a usted le gustaba escribir, estuvo en teatro, era artista, pero después después se casó, tuvo sus hijos, ha pasado muchas cosas, entonces Cuba, España, Puerto Rico, California y luego aquí. ¿Cómo fue eso hasta finalmente llegar a este libro? Mira, yo escribo desde que era una niña. Que hace uno? Pues escribir cuenticos, escribir historia, pero yo nunca pensé que hubiera podido sentarme a escribir una novela. Cuando yo estaba una de esas noches en la selva, y lo podrán leer en el libro porque hay muchas cosas que son verdad, algo, y no me pregunten qué fue, yo oí que me dijeron, vas a escribir una novela. Ajá. Locuras que se le meten a uno en la cabeza. ¿Cuántas cosas te vienen en la cabeza y tú dices, ajá, se va a llamar La Doña del Abanico? Será porque yo siempre ando con el abanico, ¿no? Pero cuando regresé a Los Ángeles, me senté y empecé a escribir.
Y empecé a escribir y escribir y escribir y más y más y más. Cuando terminé lo que yo pensé que había terminado una novela, y lo regresé y lo leí y dije, no, esto no sirve para nada. Lo rehice. ¿Pero cuánto tiempo estuvo en ese proceso? 4 años. 4 años. 4 años. ¿Y escribía todos los días? Cuando vino la pandemia, se me fundió el bombillo. La puerta se cerró, la ventana se cerró y no hubo forma de poder escribir. Mi hijo me decía, pero mami, tienes que escribir. Yo, ¿qué voy a escribir? No me sale, no me sale. Hay parte de eso que está en el libro. Y hay mucha gente que va a comprender que es que la pandemia te cerró las puertas. ¿Y qué me dio a mí por la pandemia? Yo soy instructora de Zumba. Y en vez de escribir, me puse a hacer clases de Zumba por FaceTime. Y empecé a tenía más de 200 seguidores en FaceTime. Mucha de la gente hacía Zumba conmigo. Mucha de la gente se sentaba a comer, a verme a mí mover la colita. Pero después de eso, como que la ventanita se abrió y seguí escribiendo. Hice una segunda versión. La terminé de leer y dije, no, esto no sirve. Hice una tercera, hice una cuarta. Y quizás después de la quinta versión fue que dije, ya esto está. ¿Y sabes cómo supe que había terminado? Cuando yo terminé la novela y puse fin. Yo no soy llorona. Mi marido está aquí, yo no lloro. Pero se me salían las lágrimas. Y fue cuando dije, ahora sí ya está. Y todavía, después que el libro está desde septiembre del 24 fuera, todavía de noche pienso, ¿por qué no puse esto? Ya es muy tarde, qué locura. Pero no, está bien terminadita. Yo creo que se deja leer y se comprende el significado y lo que yo he querido decir. Porque hay muchas Susanas, y aunque sean hombres, las Susanas, los Susanos, todos tenemos una Susana dentro de uno. Porque lo que le pasa a Susana, le puede pasar a cualquiera. Desde su familia, desde el crecimiento, de las locuras que hace una niña, de las locuras que hace una muchacha. Cosas que yo hacía y yo decía, ay, si mis hijos hacen esto, qué locura. Yo los mato. Pero mis padres nunca se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque yo hacía las cosas muy bien hechas. Y entonces por eso uno se tiene que dar cuenta de a los hijos, abran y háblenle para que comprendan. Eso no está en el libro, pero se lo quiero regalar. Mercy, una vez el libro, que usted tenía el libro, escribió fin, se le salieron las lágrimas y ya se fue. Y después dice, no escribí esto, no, ya el libro ya es autónomo, ya existe. Ya eso existe. Pero usted estaba este año, desde más de un año ya, yendo a ferias, está en una parte, ahora va para Guadalajara, está en Puerto Rico, viajando por todas partes. ¿Cómo se ha transformado su visión del libro desde que salió a la calle hasta ahora? Porque estaban en todos los escenarios, en programas de radio, en televisión, sí, en la prensa. La gente tiene muy buen impacto y eso que dije yo me pasó varias veces. Tuve una señora que yo acabé de conocer, se le llevó el libro, se lo dio a la hermana y la próxima vez que la veo me dice, mi hermana me pregunta por qué yo le hablé de ella a ti. Si yo te acabo de conocer, yo no conozco a tu hermana. No, mi hermana dice que ella es la del libro. Digo, no, ay Dios mío, ¿ahora qué digo? No, mire, perdóneme, pero que yo usted la acabo de conocer y mucho menos conozco a su hermana. Me ha pasado muchas veces que hay Susanas en todas partes. Hay Susanas en todos, un poquito de Susana en todas de nosotros. No tiene que ser mujer, es imparcial. No es genérico, es de todo el mundo, porque el hombre y la mujer, los dos tenemos pensamientos, tenemos locuras, tenemos sueños locos, tenemos pesadillas y tenemos que tener puestos los pies bien en la tierra, porque aún así nos tambaleamos. Mercy, pues en este año de recorrido, después de salir el libro, ya el libro terminó y se ve como está, pero usted nos dijo hace un rato, hay cosas que hubiera querido colocar. ¿Algo en especial que diga que hubiera querido que estuviera aquí que no está? ¿No? Quizá poner otras cosas que le hubieran pasado a Susana. Muchas de las cosas que dice ahí no necesariamente son verdad. Es posible que tampoco sean mentiras. Hay muchas cosas que son verdad. Pero ahora mismo
ya me he olvidado, no es que me haya olvidado de la doña, pero ya estoy escribiendo otras cosas. Primero fue cuando me decían, yo no hablo español. I don't speak English. I don't speak Spanish. I don't speak Spanish. Y yo dije, Dios mío, y me quieren leer la novela, pero no hablan español. Y pues, ¿qué es lo que yo hice? Pues escribí la novela en inglés. Sobre eso quiero que hablemos ahora, porque viví con Mercy el proceso de la traducción y empezó a decir, no, tengo que hacerle algún cambio porque para el público anglo es distinto. Pero, por ejemplo, un elemento, ahora que hablamos de la canción, cuando dijo, no, esta canción mía en español, esta no es la que le va a llegar al público anglo, entonces tuvo que encontrar otra canción, porque la traducción no es simplemente tomar la versión en español y convertirla en inglés, era hacerla más comprensible a un público distinto, y eso significó reordenar los capítulos. Muchísimo. Y hasta cambiar la canción. ¿Cuáles son los cambios más importantes de la versión original? Lo que decía mi esposo es que cuando Susana era bebita, Susana no dormía, Susana no comía, Susana no tenía naps, Susana se pasaba el día despierta. Y la voz le hablaba. Pero el padre era el que la dormía. Y el padre se desesperaba porque la niña no dormía. ¿Y qué hacían? Los niños antes, tú los ponías boca abajo, ya no. Los ponías boca abajo y empezabas hasta que se dormía. Y Susana no, Susana era Cuando el padre la agarraba y empezaba, vacilón, qué rico vacilón, Susana hacía y se dormía. Cuando vine a hacer la versión en inglés, yo me dije, yo no puedo poner vacilón, qué rico vacilón, porque la gente no entiende. ¿Qué tengo que buscar? Una canción americana que la niña pueda dormir con una salsita. Nat King Cole. Y Nat King Cole tiene una canción que es un mambo, que dice, Papa loves mambo, Mama loves mambo, y ya Susana podía dormirse así. Así que esa fue la canción. Y otras canciones que era del Gran Combo, que lo puse de Bee Gees y otras cositas que vendí, pero Bad Bunny lo dejé. Titi me preguntó, lo dejé. Ahora venimos a hablar de este libro, pero como aquí veo mucho color amarillo, y usted está pensando en el amarillo, ¿por qué no nos cuenta de lo que nos ha compartido a muchos, de ahora después de La Doña del Abanico? ¿Por qué está pensando en el amarillo hacia el futuro? ¿Qué está escribiendo? Bueno, después de La Doña, y después que hice la versión en inglés, yo tengo cuentos que he escrito hace mucho tiempo y me decidí poner esos cuentos juntos y entonces hice ese librito que se llama Cuento 4 cuentos. Y son 4 cuenticos, están en Amazon. Uno es la historia que se llama Soy simplemente un lago y es la historia del lago detrás de mi casa. El lago habla. Tengo La Cafetera Roja, que eso mucha de la gente lleva hace rato buscando cuando sale La Cafetera Roja, y es de la historia de una mujer que colecciona cafeteras. La otra se llama Érase una vez Violeta, y es la historia de una niña que se llama Violeta. Y la última se llama Carolina no tiene quien la quiera, y es una muchacha que crece en una familia que no la quiere, y que ella piensa que ella no va a hacer nada en su vida. Encuentro 4 cuentos. Después, que fue el libro que escribí primero, se llama La chica del traje amarillo. La chica del traje amarillo quizás salga posiblemente enero, febrero. Es la historia de una muchacha que se desespera porque desde pequeña tiene muchos problemas con su familia y la dejan de su familia. Y ella desesperada busca otras cosas en su vida hasta que encuentra algo que la ayuda. Después de eso estoy también escribiendo algo que es algo parecido a La Doña, que se llama Las reencarnaciones de la Doña. Y la Doña, en cierta forma, está escribiendo en las reencarnaciones que haya tenido a través de su vida. Hay otro que viene también por ahí, que es del Quijote. El Quijote regresa al siglo XXI. Y son cosas que le pasa a Don Quijote cuando llega y dice que es un teléfono móvil. Y que es golf, qué cosa es eso, qué cosa es golf. Hasta ahora, pues en eso estoy escribiendo. Muy bien, para esta parte final quiero aprovechar, porque los que nos leímos el libro ya hablamos y comentamos. No sé si entre los que llegaron al final
si han leído alguno de ustedes el libro, si llegaron al final, no. Entonces espero que se lo lean, porque si lo ven ahora, no se acuestan esta noche sin terminarlo de leer porque nos va a atrapar. De los que no se lo han leído, ¿quién quiere preguntarle algo a Mercy sobre el libro? ¿Quiere comentarle algo? ¿Quiere decirle, por favor? Yo te quiero preguntar, Adelante. como tradujiste el libro en inglés y el idioma es tan distinto y el español es mucho más floripondio, por decirlo de alguna manera. O sea, ¿cómo hiciste para poder transcribir exactamente la idea? Lo hice personalmente porque estuve buscando traductores. Y entonces ya yo sabía que cuando tenga un traductor, de igual manera me va a llamar para decirme, ¿qué tú quisiste decir con esto? No. 3 para adelante y 3 para atrás, no. Y lo hice yo mismo. Pero tengo una persona que vive conmigo que es fabuloso tocando la herida y diciendo, esto no sirve. Tienes que hacerlo de nuevo. No sé quién es, pero estoy mirando. Vuelve otra vez, vuelve a escribir. Y así, poquito a poco, me tardó como 6, 8 meses en la traducción. Sí. ¿Quién más? Adelante. Quisiera saber si tuviste algunos otros referentes o cuál ha sido como esa historia de tus libros leídos también un poco que nutrieron esa idea del querer escribir tal vez. No te puedo decir porque en realidad todo ha salido de mi loca cabecita. Okay. Simplemente se te ocurrió la idea. Las noches me despierto y tengo el teléfono al lado y pongo para no olvidarme, porque si por las noches a ustedes se les ocurre algo, una idea bonita, no piensen que por la mañana se van a acordar. Escríbanla, tengan un papelito, lo que sea, pero escríbanla. Yo voy manejando y paro y dicto. Estoy en la ducha y agarro el teléfono para que no se me moje y dicto. Estoy en una conferencia y durante la conferencia, aunque me regañen que no debo estar tomando el teléfono, dicto. Si no dictas y escribes, se te olvida. Todavía yo misma digo, ¿y por qué dije, me voy a acordar al otro día? Porque todavía hay cosas que uno dice, eso tengo, seguro que me acuerdo. No te acuerdas. Se te va. No es solamente eso. Estás pensando en algo, en una idea, y en menos de 5 minutos se te va. Y tú tratas, espérate, ¿qué cosa fue lo que...? No, y se te va. Entonces Messi siente que frente a esta pregunta que ha influido mucho más su propia vida y lo que le va apareciendo, más que algún autor que haya leído, no, ha sido mucho más como... Bueno. Isabel Allende para mí es una autora fabulosa. Yo no puedo decir que me basé en La Casa de los Espíritus para esta novela, pero da la casualidad de que hay unos premios que se llama The International Latino Books Awards, que yo no sabía ni que existían. Y me llegó algo por Instagram y tienen que participar y bla, bla, bla. Y dije, yo voy a participar con la dueña del abanico si sos una arenita, un granito de arena entre miles y miles de autores que son mejores que yo. Pero un día dije, voy a participar. Y mandé 11 libros. Y después dije, Dios mío, todo lo que he tenido que pagar por mandar 11 libros en el correo. Y se me olvidó. Al cabo de los meses, creo que fue agosto, octubre, no me acuerdo. Tarde en la noche recibo un email de una amiga que me dice, ganaste. ¿Gané qué? Me gané qué cosa, ganaste, tienes que leerlo. Y sí, gané el premio honorífico de Isabel Allende como mejor novela de ficción y como novela de misterio. Para mí eso ha sido wow, porque yo antes de ayer me hicieron una entrevista por Zoom y la moderadora me dijo, no tienes idea cuánta gente ha participado en este concurso del ILBA. Yo no tengo ni idea cuántos, 107, no, más de 5.000 autores participaron en esto. Entonces para mí fue algo increíble y te motiva. Y entonces cuando la gente, por ejemplo, usted dice, wow, ganaste. Y bueno, sí, gané. Pero, ¿qué significa eso? Es algo más. No puedes, la cabeza no se te puede llenar, el globo no se puede llenar porque el globo siempre explota.
Y tú no quieres que ese globo explote, tú tienes que permanecer con ese globito ahí y echándole aire un poquito todos los días. Y eso es lo que yo hago todos los días, escribo y escribo y escribo y escribo. Y empiezo a escribir esto y me voy para la próxima. Y ya él sabe, yo me paso todo el día escribiendo, aparte de lavar, limpiar, ir al market. Si me permites añadir algo. Adelante. Y es una frase que le ha oído atribuida, no sé si es a Picasso o a García Márquez, que cuando la musa finalmente llegue, mejor que te encuentre trabajando. ¿Okay? Entonces, crédito a ella que cuando decidió escribir, escribió todos los días. Ella se levantaba y tiene la disciplina de, con todos sus quehaceres, y ella está envuelta en 40 cosas, aparte de ser autora, pero escribía todos los días, aún todavía escribe todos los días. Y eso es lo que hay que tener para lograr éxito en cualquier ambiente, hay que tener la disciplina de aplicarse uno y hacerlo. Otra lección que nos queda del libro, sí. Yo te quiero hacer una pregunta. Sentarse a leer es como, perdón, escribir, uno se enfrenta como a un reto muy grande, es como ver un elefante adelante que uno no puede armar. La pregunta es, ¿tú alguna vez has tomado clases de, hoy en día hay muchas clases, inclusive carreras completas de escritura literaria? ¿Tú alguna vez tomaste eso o todo esto es innato? Nunca. Eso me imagino que hay ciertas personas que nacen con eso, igual que hay otros que quieren ser doctor, otros que quieren ser ingeniero. Yo en realidad no he tomado ni una clase de nada. Sí, mucha gente me pregunta, yo quiero hacer una novela. Y yo les digo, ok, bienvenida. ¿Cómo la hago? Dime cómo hacer una novela. Bueno, tú te sientas con un papel o una libreta y todos los días escribes algo, aunque sean 3 frases, 2 oraciones, y la guardas. Y mañana escribes más. Al cabo del mes, 2 meses, vas a tener 2, 3, 4 páginas de lo mismo y entonces las arrendas y las concentras. Pero nadie te puede decir cómo escribir una novela, porque eso es increíble. Hay mucha gente que va y agarra clases de cómo hacer novelas y cómo escribir y cómo formalizar una frase o una oración o un libro. Yo en realidad ni idea. Yo no me pregunto, no sé cómo está eso ahí. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, contarle algo a Mercy? Sí. Una pregunta aparte de la disciplina, pues que obviamente se requiere para completar un libro, pero ahora que mencionaste que lo escribiste por ahí 5 veces, ¿cuál fue el empuje o la motivación como para volver a empezar casi desde cero? Porque muchas veces que uno tiene algo ya terminado, uno no quiere volver a Sí, porque cuando yo lo terminaba de leer, sabía que eso no es lo que yo quería. Esto no sirve, vamos a empezar. Y volví a empezar sobre lo que tenía ya escrito. Y cambiar, esto no sirve. Vamos a la segunda vez, esto no sirve. Vamos a volver. Entonces, en la segunda, en la tercera, entonces tú vas añadiendo cositas, añadiendo diálogos, porque una novela sin diálogo no es una novela. Y eso es una de las cosas primeras que yo hice. La primera que yo escribí no era una novela, era simplemente un escrito, bla, 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 bla. La segunda le empecé a introducir diálogos, personajes, porque una novela sin personajes y sin diálogos, pues no es una novela, es simplemente un escrito, un ensayo, hasta que al final, después de todos los diálogos y todos los personajes, y metí más personajes y más diálogos, fue cuando dije, ahora sí está. Pues tenemos 5 minutos más. Tenemos 5 minutos más. ¿Si hay alguna otra pregunta? Sí, algo rapidito. Me llama la atención que descubriste tu don, porque la manera como se está manifestando es un don. No tuviste que ir a la universidad, ni estudiar, ni nada. Ya en una etapa posterior en tu vida, ¿no? Entonces, ¿qué significó descubrirlo en esta etapa y no antes? Bueno, quizás antes tenía 3 hijos. Los hijos jugaban béisbol, basquetbol, fútbol, softball, voleibol. Trabajo todo el día, full time.
éramos él y yo solitos, no teníamos a nadie que nos ayudara, era trabajar. Y nunca pensé en escribir, de verdad, te lo digo sinceramente, nunca pensé en escribir. La escritura vino mucho después. Y entonces hay veces que uno piensa, ¿y por qué no escribí antes? ¿Por qué? Porque nunca se me hubiera ocurrido sentarme a escribir. Quizás que ahora tengo más tiempo de escribir. El tiempo es muy importante. Sí, pero la semillita siempre estuvo. Sí, la semilla. Exacto, porque tú escribías todas tus oratorias para los forensics. Siempre. Y además ella tiene las herramientas que aprendió en la escuela y aprendió en la universidad, que quizás por las cosas de la vida que te envuelves en otras direcciones y ahora tiene tiempo de hacerlo. Exacto. Pero ella desde siempre tuvo ese talento de escribir. Siempre escribí. Sí. Pues ha sido una hora creo que muy enriquecedora, participamos todos los que quisimos y los que tuvimos la posibilidad, los que hemos tenido la posibilidad de leer el libro, les decimos a los otros que no lo han leído. Y somos 30 personas aquí, 32, les digo con sinceridad. Yo no soy ningún experto en esta materia, pero soy apasionado lector. Leo, devoro libros. Y lo llegué, no me lo leí de una porque tenía algo más que hacer, pero en las 2 sentadas. Lo van a disfrutar. Les digo, dense este regalo. La próxima semana en este país, si algo reúne a la gente, es el Día de Acción de Gracias. Qué bueno que ustedes puedan darle este regalo a un ser querido, y a los que no se lo han leído, léanselo ustedes, dense ese buen regalo. Así que los invito ahora, agradeciéndole aquí a Miami Dade College, a usted, Claudia, por la presentación, que nos pongamos de pie y le demos un aplauso de felicitaciones y agradecimiento a Susana. Para los interesados en un